Tenemos un mensaje especial hoy y quiero empezar contándole mi testimonio, una parte de mi testimonio con este mensaje. ¿Por qué compartimos el testimonio? Por dos razones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos razones por qué tú compartes tu testimonio? Los ayudo. Uno, le das gloria a Dios. Número uno, tomen notas. Y número dos, ¿cuáles son las dos razones de por qué uno comparte su testimonio? Uno, para darle gloria a Dios de lo que Él ha hecho. Quién yo era, quién yo soy y qué es lo que Él está haciendo actualmente, a dónde me está llevando. Uno, darle gloria a Dios. Dos, esperanza a los demás. Por eso compartimos nuestro testimonio. En el 2004 tuve una crisis. Diga conmigo, crisis. ¿Qué significa una crisis? Un desierto. Tiempo difícil. Tormenta. A los 17 años yo siempre tuve un plan. Siempre he sido una persona que me gusta planificar las cosas y ver el futuro antes de que las cosas sucedan. Cuando yo estaba en 9º grado, yo hice un plan. Yo dije, cuando yo esté en el último año de high school, voy a tomar esteroides porque quiero ser el mejor jugador de fútbol americano de todo el condado Miami-Dade. Fast forward la película, llega el verano antes del senior year, conforme a la voluntad propia mía, me inyecto los esteroides y después me da la brillante idea de tomarme 6 cervezas. Cuando tenía esteroides, que para los que no saben es una inyección, te pone muy fuerte, muy rápido. Me tomé 6 cervezas con unos amigos al frente de mi casa y terminé en el hospital psiquiátrico. Me enloquecí totalmente. Un día mi amigo Luis venía a recogerme, que era el que me llevaba a la escuela, y mi papá me dice, tú no vas para la escuela. Yo digo, ¿por qué? Él dice, no vas para la escuela. No te vistas que no vas. Ok, ¿para dónde vamos? Para ver al doctor Delgadillo, que era el papá psicólogo de mi mejor amiga en ese tiempo. Vamos, él me entrevista y a los 30 segundos le dice a mi mamá, llévalo directamente a la sala de emergencia. Él está crítico, se puede morir en cualquier momento. Me llevó mi mamá súper asustada con mi papá, que para que mi papá perdiera trabajo tenía que ser algo como súper extraordinario. Bueno, me llevan a la sala, me hacen exámenes de sangre y me internan por 9 días. Por los primeros 3 días no podía ver a mi mamá, a mi papá ni a mis amigos. Se llama el Baker Act. Cuando te hacen el Baker Act, tú por 72 horas te tienen bajo supervisión 24 horas. Alguien dormía en el cuarto, me vigilaban porque pensaban que yo me podía suicidar por el efecto químico que había en mi mente a través del desbalance de lo que eran las drogas de las esteroides y el alcohol. Después de los 9 días yo salí. Y antes de entrar yo lideraba un grupo de jóvenes en la iglesia católica. Y estaba explotando. Pero a raíz de esta situación, yo dejé que mis emociones me llevaran a tomar decisiones que me apartaron de Dios por 10 años. 10 años yo decidí no hablar con Dios. ¿Y a quién culpé por lo que me pasó? ¿A mí? ¿A quién culpé? A Dios. Y me peleé con Dios. Y dije, fue la culpa de Él que esto me pasó. Imagínate el pensamiento. Fue la culpa de Dios que yo me tomé 6 cervezas y que yo terminé en un hospital psiquiátrico casi a punto de morirme. Y les cuento esta historia porque fue ¿qué me llevó a ponerme bravo con Dios? Yo sentí que me enojé con Dios y me dejé guiar por mis propias emociones. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado guiar por nuestras emociones y no por Dios? El título del mensaje de hoy
se llama emociones engañosas. ¿Las emociones siempre son engañosas, sí o no? No. No. Las emociones no siempre son engañosas. Nosotros somos los que permitimos que nos engañen si no las conocemos profundamente. Y hoy este mensaje va a ser mucho más una enseñanza que una prédica. Va a ser mucho más una enseñanza que predicarles. Pero mira lo que dice la palabra. Vamos a estudiar, la han escuchado muchas veces, pero hoy vamos a profundizar, vamos a bucear con esta palabra. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga todas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién sabe de qué se compone el alma? Son tres partes. ¿Cuáles son? Emociones. No. Emociones. La mente. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan la prédica que di que se llamaba blank? ¿Cómo fue? Voluntad. Ya hemos hablado, tu voluntad o la mía. Cubrimos una área del alma. Hemos hablado de mi universo de 3 libras. Hablamos de la mente. Y hoy vamos a estudiar las emociones. Cuando nosotros entendemos que nuestra vida depende de esto que vamos a hablar hoy, logramos vivir la vida que siempre hemos deseado, pero nunca hemos logrado. ¿Por qué? Porque yo necesito primero sanar y entender que no es mi voluntad, es sanar en el área de hacer la voluntad del Padre. 1. 2, sanar en la renovación de mi mente. Todos los días nosotros les enseñamos herramientas, renovar mi mente. Y 3, entender que mis emociones y mi vida espiritual está dependiendo totalmente de la madurez, no de mi espiritualidad, de la madurez de mis emociones. Muchas veces en las iglesias nosotros pensamos que somos seres espirituales, pero después nos damos cuenta que no hemos estudiado, analizado y evaluado nuestras propias emociones. Y por eso nos quedamos estancados en el camino de nuestra journey espiritual. Este tema que vamos a hablar de las emociones puede ser muy sencillo, pero a la misma vez puede ser muy complejo cuando lo empiezas a estudiar y profundizar. Realmente necesito por lo menos 3 domingos para hablar de las emociones engañosas, pero voy a hacer lo mejor que pueda de darle lo que tengo aquí en esta noche. ¿Las emociones son locales o universales? Universales. Son universales y son comunes a todas las culturas. Todos tenemos emociones. Todos hemos nacido con emociones. No importa si vives en la India, en la isla de Margarita, en Kendall, Miami, en Rockville, Maryland o aquí en Springfield, Virginia. No son buenas y no son malas. Las emociones son emociones. Lo que depende es cómo tú vas a manejar esa emoción. Y en la palabra dice que Él quiere que tengamos salud y que prosperemos en todas las cosas, así como prospera mi alma. Significa, si el alma no avanza, si el alma no prospera, si nosotros no manejamos estas 3 áreas, nosotros no podemos llegar a prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. ¿Qué es una emoción? Los escucho. ¿Cuál es la definición de una emoción? Muy bien, muy bien. Es la alteración del ánimo producida por un sentimiento.
Hay un autor que les recomiendo, le voy a recomendar en esta noche 2 libros. Si son buenos estudiantes lo van a apuntar. Hay un autor que se llama Daniel Goleman, que es el autor del libro Emotional Intelligence, inteligencia emocional. Y él define la emoción como refiriéndose a un sentimiento y sus diferentes pensamientos, estados psicológicos y biológicos y el rango de propensidad para actuar. Un poquito complicado. En resumen, una emoción es la alteración del ánimo producido por un sentimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Una emoción aparece de forma espontánea, sin controlarla. Los sentimientos son un proceso de interpretación de estas emociones. Entonces van a la par. Yo les tengo una imagen que mi amada y bella esposa me ayudó a buscar, que si Mateo me puede ayudar a proyectarla, vamos a ver una pequeña comparación. Esto es tan importante y muy pocas veces se enseña sobre el manejo de nuestras emociones. Miren aquí, emoción, sentimiento. Una emoción es una reacción a un estímulo. Un sentimiento es un estado de ánimo estable. Una emoción inconsciente e inmediata. Siento ira. Me chocaron y me puse bravo. Un sentimiento es consciente y progresivo. Emoción corta. Sentimiento largo. Me siento deprimido y han pasado 9 años y sigues deprimido. Emoción antes que la razón. Sentimiento tras interpretar y pensar. Emoción universales. Sentimiento individuales. Emoción más intensas. Las emociones son intensas. Los sentimientos son menos intensos, pero más profundos, más complejos, más difíciles de trabajar. Emoción llevan a actuar y los sentimientos llevan a decidir y vivir de una manera. Solo les quería poner un poquito de comparación para que vean que las emociones y los sentimientos, aunque son similares, son diferentes. Tenemos que estudiar ambas partes para poder caminar en una espiritualidad sana. Diga conmigo, hágalo personal, diga, mi Dios siente. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios siente qué? ¿Dolor? Mis emociones. ¿Por qué? Porque son reacciones a estímulos. Dios creó al ser humano para sentir. Nos creó para sentir un rango de emociones muy amplio. Porque somos seres emocionales. Somos el ser más creativo, más bello que Dios creó. Porque aunque tu perrito que tú tienes en la casa es lindo, el perrito no siente todo lo que tú sientes. Fuimos creados a su imagen y, ¿qué dice la palabra? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A través de los años, y esto yo no lo sabía que era tan específico estudiando esta área porque me apasiona. Los investigadores de este tema han clasificado 8 familias de emociones. Quiero escuchar que solo hay 8. Significa, si estudiamos estas 8, vamos a poder caminar en una espiritualidad más sana, más poderosa, más como el Padre nos diseñó originalmente. Díganme una. Hay 8 familias de emociones. Dime tú. Tristeza, amor, ira. Escuchen bien. Debajo de la ira hay múltiples subcategorías, pero está la irritabilidad, está la molestia, está la furia,
Número 2, la tristeza. La tristeza trae dolor, autocompasión, víctima. No, es que a mí me hicieron esto. Autocompasión, soledad. Número 3, miedo. ¿Quién sufre de muchos miedos? El miedo trae ansiedad, nerviosismo, terror. Número 4, disfrutar. Esta es la que más me gusta a mí. Disfrutar, gozo, contentamiento, euforia. 5, amor, que trae aceptación, confianza, devoción, adoración. 6, sorpresa. ¡Bú! Sorpresa. Sorpresa es shock, un asombro, preguntarse. Número 7, asco. Es una emoción. Eso me da asco. Ahí está, repugnancia, desdén, disgusto. Y número 8, la última, lástima. Culpa, remordimiento. Cometí este pecado y ahora tengo culpa, tengo vergüenza. Es la tercera, culpa, remordimiento y vergüenza. ¿Qué pasa con todo esto que vamos a estudiar en esta noche? Cuando yo sentí esa emoción de ira contra el Padre, cuando yo tenía 17 años, me atropezó y me atrasó 10 años. Porque yo decidí dejarme engañar por esa emoción, me puse bravo con Dios y dije, nah, eso de la religión y de la fe por la ventana. Y por 10 años después les voy a dar la oportunidad y les voy a regalar una copia firmada a ustedes de mi libro, donde yo explico esa década de tinieblas. Cómo a través de esa emoción que yo sentí me dejé guiar por un camino que no era. Por eso este mensaje es de emociones engañosas. Es realmente, ¿yo entiendo mis emociones o no? Cuando nosotros decidimos negar el dolor, las pérdidas, los sentimientos, año tras año nos hacemos menos y menos humanos. Y entonces, ¿qué nos ponemos? Máscaras. No queremos reconocer y mucho menos hablar de nuestro dolor. Negación. La amo y la honro. Mi mamá nunca ha podido reconocer que es codependiente. Se ha puesto máscaras. ¿Cómo estás? Ay, bien, bien, bien. Y cuando vino la primera tormenta, se llevó todo. Necesitamos estudiar esto. Necesitamos poder hablar cómo nos sentimos realmente. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a ver en donde fuimos creados, no fuimos entrenados, no recibimos esas herramientas y por lo tal vivimos toda nuestra vida con esa máscara puesta. Pero hoy Dios, y a través de la sangre de Jesús, Él quiere que arranquemos eso, nos mostremos tal y como somos para recibir sanidad, esperanza, todo esto, manejarlo para cumplir con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, las emociones nos engañan. ¿Por qué nos engañan? Porque no las sabemos manejar o no nos hemos tomado el tiempo para estudiarla. Igual como no estudiamos que si le preguntas a alguien ¿cuántos pensamientos tiene en promedio el ser humano diariamente? ¿Cuántos son? En 24 horas. ¿Cuál es el promedio de número de pensamientos que tiene el ser humano? Se los enseñé. 60,000. Entonces, ¿por qué las emociones nos engañan? Porque no sabemos manejarlas, porque no hemos estudiado esto. Podemos leer la Biblia 50 años, pero si no nos conocemos a nosotros mismos, eso no sirve. Diga conmigo, no es por emoción, es por dirección. No todas las emociones son malas. Pero yo no puedo actuar como hice yo a los 17 años. Yo no puedo actuar sobre lo que siento, sino por la dirección que Dios me da con respecto a lo que yo siento. Yo siento algo, lo primero que hago y digo, Señor, ¿de dónde viene esto? ¿Esto es de ti
o esto es de mí. Esto es correcto, esto no es correcto. ¿Cómo le pongo un nombre a eso que estoy sintiendo, Padre? Ayúdame porque estoy confundido. No es por emoción, es por dirección. Porque cuando siento la emoción voy y busco dirección. Siento la emoción y busco dirección del Padre. Cuando crecimos, voy a hablar de mí. Yo crecí en un hogar disfuncional. No se hablaba de las emociones. Nunca teníamos un... ¿Y cómo te sientes, Edgar? ¿Y cómo te sientes, Gabriel? A mí no me dieron estas herramientas, pero ahora las tengo. Entonces, ¿qué pasa? Crecemos en esos hogares donde no tenemos el entendimiento de nuestras emociones. Entonces nos ponemos estas máscaras, sentimos las emociones toda nuestra vida, pero se distorsiona la emoción porque no la sabemos manejar, no la sabemos identificar, no la sabemos poner un nombre porque no nos enseñaron. Pero llega un punto en la vida donde yo no puedo decir, no, es que no me enseñaron. Ahora es tiempo de aprender, de estudiar y de aplicar lo que Dios nos está enseñando. ¿Para qué? Para que mi alma prospere y el resto de mi vida prospere. La calidad de tu vida está directamente relacionada con tu habilidad de sanar y madurar en tus emociones. Se lo repito. La calidad de tu vida está directamente relacionada con tu habilidad de sanar y madurar en tus emociones. No importa la edad que tenga la persona. El camino espiritual y nuestra madurez va a depender del manejo de nuestras emociones. El camino espiritual y nuestra madurez va a depender del manejo de nuestras emociones. No, Edgar, es que lo que me dijiste, tú me hiciste sentir rechazado, mi hermano. ¿Qué hay mal en eso? Yo tuve una conversación con Edgar y yo le dije a Edgar, no, mi hermano, no, tú y yo tenemos que hablar. Ven, porque tú me hiciste sentir rechazado. ¿Edgar me puede hacer sentir a mí algo? Edgar no me puede hacer a mí sentir nada. Yo lo siento. Yo decido qué quiero sentir. Nadie te puede hacer sentir nada. Yo me sentí rechazado por lo que me dijiste. Oh, hermano, disculpa, eso no fue mi intención. Entonces, en la vida caminamos diferentes etapas de nuestra vida sin saber manejar esto. No, es que tú me hiciste sentir ira. No, mi hermano, cuando me dijiste eso me diste una furia. No, yo decidí cómo voy a reaccionar en base a lo que tú me dijiste o hiciste. Yo tengo control, responsabilidad, autoridad de lo que yo decido sentir en mi vida, hoy y siempre. Así fue que Dios nos hizo. Les quiero mostrar un corto video de 2 minutos. Y no les voy a decir de qué se trata. Quiero que ustedes me digan, después de este video, ¿qué vieron? Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Qué vieron ustedes en ese video? Impulsividad, la emoción descontrolada, engañosa de Pedro.
Y a veces Jesús viene a limpiar en nuestra vida situaciones que vivimos impulsivas, engañosas, que nos dejamos nosotros guiar por nuestras emociones, porque somos seres humanos, somos pecadores, pero hemos sido restituidos, sanados por la sangre de Jesús. Nosotros cometemos el mismo error que Pedro, impulsivo, dijimos algo que no teníamos que decir, hicimos algo que no teníamos que hacer. ¿Y quién viene a limpiar el desastre? El Rey Jesús. Le quería dar un ejemplo porque ahí vemos muchas diferentes emociones en un solo momento. Vemos ira, vemos tristeza del soldado, vemos miedo del soldado cuando le cortan la oreja y de Pedro cuando lo están arrestando. Vemos el amor de Jesús, vemos sorpresa, porque Jesús estaba sorprendido que este individuo hizo eso, y también estaba sorprendido el soldado que le cortaron la oreja. Vemos asco, vemos lástima. Entonces es un ejemplo del mal manejo de las emociones. Igual que yo, no supe manejar mis emociones y a raíz de eso me aparté de Dios por 10 años. Porque no supe manejar la crisis. No tenía los elementos en el medio de la tormenta para poder decir: Jesús, ayúdame en esto que estoy traspasando. Es nuestra responsabilidad, no solamente en nuestro hogar, pero en cualquier persona que pasa por nuestra vida. Nosotros, si nosotros estudiamos esto, poder enseñarle a las personas cómo manejar sus emociones. ¿Qué significa en la escritura que leímos ser prosperado en todas las áreas? ¿Cuáles son todas las áreas? Dame un ejemplo. Emocional, mental, física, económica, relacional, profesional, material, espiritual. Significa, si mi alma prospera, todas estas áreas van a haber frutos, flujo de caja. Van a haber emocional, mental, física, económica, relacional, profesional, material, espiritual. Este es el deseo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Pero si el alma, las emociones no son tratadas, estudiadas, sanadas, maduradas, nada de esto puede fluir. Por eso vemos tantas veces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia un estancamiento económico. No es el evangelio de la prosperidad, es entender que el estancamiento viene por el estancamiento del alma. Las personas no han dicho: wow, es que yo nunca he estudiado mi mente, nunca he estudiado mi voluntad, nunca he estudiado la mente de Cristo, la voluntad del Padre y mis emociones. Entonces por eso hay un estancamiento en la vida de la persona. Pero reconociendo eso, puedo trabajarlo con Dios para llegar a donde Él me quiere llevar. Hay un libro que lo escribió Peter Scazzero, se lo recomiendo, y se llama Espiritualidad emocionalmente sana. Y él dice: es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Significa, si yo quiero llegar a un nivel espiritual alto, maduro, sano, necesito primero trabajar mis emociones, sanar mis emociones. Es imposible tener madurez espiritual si todavía soy inmaduro en mis emociones. El camino a una transformación genuina, a una espiritualidad emocionalmente sana, empieza con nuestro compromiso a permitirnos a nosotros mismos sentir y poder ponerle nombre a la emoción, a lo que estoy sintiendo. Y el llamado al discipulado incluye 3 cosas: experimentar nuestros sentimientos, 2, reflexionar en ellos,
Y 3, luego del 1 y el 2, responder a nuestros sentimientos bajo el señorío de Jesucristo. Son 3 pasos: experimentar los sentimientos, reflexionar en ellos, tomar una pausa antes de sacar la espada para cortarle la oreja, decir: Jesús, ¿qué piensas? Reflexionar en ellos y luego responder a nuestros sentimientos bajo el señorío de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si lo sabes o no lo sabes, estás sintiendo algo. Si te das cuenta o no te das cuenta, siempre estás procesando una emoción. Viene la emoción instantánea y después viene el sentimiento. Lo que tú reaccionas con eso es lo que va a determinar el camino de tu vida. Tenemos que aprender a hablarle a Dios sobre cómo nos estamos sintiendo y pedirle ayuda para que mis emociones no me controlen, sino yo dominar mis emociones. Pero si no sé que hay 8 y no sé cuáles son esas 8, fracasé el examen. Yo me incluyo. Tengo que decir, ok, estas son las 8 en general. Hay muchas más. Dios nos ha dado muchas otras, pero voy a empezar con estas categorías mayoritarias. Voy a empezar a estudiarlas porque quiero sanar emocionalmente para poder caminar espiritualmente maduro, sano, próspero en todo lo que es mi alma. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, que nosotros creemos conciencia sobre eso. Hemos recibido muchas herramientas a través de este camino que nos han dado la oportunidad de decir cómo me siento. No siempre tengo que sentirme deprimido, no siempre tengo que decir estoy mal, hermano, no, imagínate. Y no siempre tengo que decir estoy sano, próspero, bendecido. Tengo que saber decir: hoy me levanté, Señor, y del 1 al 10, 10 siendo súper bien en victoria, estoy en un 8 o 7.5 o 4. O ayer se me murió mi abuela, me siento como un 2. Saber ponerle nombre a lo que estamos sintiendo y ser honestos con Dios y con nosotros mismos es el primer paso de poder caminar en una madurez espiritual sana. Aprendemos cuáles son las 8 emociones básicas, le ponemos el nombre a lo que estamos sintiendo y en el camino le pedimos ayuda al Espíritu Santo. Le pedimos conscientemente ayuda al Espíritu Santo y usamos las herramientas que ya tenemos: el perdón, los límites, el desprendimiento, el tiempo con Dios, escuchar su voz, saber por qué me siento de esta manera. No permitir que esa emoción o sentimiento negativo crezca, porque ahí es donde nos metemos en un rabbit hole. ¿Cómo se dice? Un huequito de ¿cómo se dice? Rabbit, de conejo. El hueco del conejo, que nos perdemos y ahí entramos en esa depresión o en esa ansiedad o en ese temor de qué es lo que va a pasar y por qué. Y Dios dice: hey, hoy, take it easy. Hoy, ¿qué es lo que tengo para ti hoy? ¿Qué es lo que estás sintiendo, hijo? Dímelo. ¿Por qué sientes eso? Padre, me siento triste. Está bien sentirse triste. Padre, me siento sin esperanza. Padre, me siento sin fuerza. Poder ir a donde Él y entender que si yo maduro emocionalmente, puedo crecer y madurar espiritualmente. Normalmente lo hemos invertido. Hemos dicho: es que tienes que ser espiritual, hermano, es que tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que... Sí, todo eso es correcto, pero tengo que saber manejar y estudiar mis emociones, porque todo mi entorno va a depender de eso. Mi relación con mi esposa va a ser afectada por mi mal manejo de mis emociones, o mi buen manejo de mis emociones va a bendecir a mi esposa. Las personas que están a tu alrededor, si tú estudias esto, si tú sanas esta área de tu vida, si tú maduras en esta área, ellos también van a ser bendecidos por esto que tú estás haciendo.
Porque Dios quiere que nosotros sanemos para poder después entregar, enseñar, caminar en esa madurez emocional. Les he dado un 5% del libro, pero se los recomiendo porque es uno de los mejores libros que todavía me falta leer. Espiritualidad sana de la iglesia, porque empecé con lo personal, pero este autor es muy bueno, se llama Peter Escacero, y ese libro es Espiritualidad emocionalmente sana. Se los recomiendo porque hay mucho que profundizar aquí con lo que Dios nos entregó. Hay mucho que profundizar en esta área con lo que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Todo lo que tenemos adentro de nosotros fue depositado por el Padre, y es nuestra responsabilidad ser buenos administradores, no solamente de los recursos, también de las emociones, para poder crecer su reino, impactar espiritualmente a las personas que Dios pone en nuestro camino. Pero tienes que empezar contigo mismo, con lo que tú sientes, cómo te sientes y por qué. Y aprender y estudiar y dedicarle tiempo, ir a su presencia y decir: Padre, yo quiero ser una bendición para otras personas, pero yo necesito y reconozco que no entiendo por qué lucho tanto con la ira. Y ahí Dios dice: te voy a mostrar, hijito, de a dónde viene eso. Y van a pasar 2 años, 3 años, 4 años, y vas a mirar y decir: wow, ya no soy la misma persona. Ya no lucho con eso. Qué bendición. Puedo bendecir a otras vidas. Puedo enseñar a otras personas, porque ya he sido sanada en ese número 1 de 8. Quizás me falte más amor, pero estoy trabajando con Dios, recibir más de su amor para poder entregarlo. Solo son 8 lo que tenemos que estudiar. Estudiamos la voluntad del Padre, el poder de la mente de Cristo, y ahora la sanidad del alma, que tiene que ver con nuestras emociones, que es el tercero. Voluntad, mente, emociones. Entonces, ¿a dónde están estos secretos? En su palabra, en nuestro tiempo con Él, en buscar y entender que Jesús, cuando hizo lo que hizo, todavía no había sido crucificado y resucitado cuando vimos ese video, pero ya Jesús nos entregó todo. Todas esas emociones que nosotros sentimos, Él también las sintió y las supo Él manejar. Nosotros nunca vamos a llegar al estándar de Él, porque Él fue perfecto, nosotros no lo somos, pero estudiando esto podemos saber: wow, ahora entiendo quién realmente era el rey. Cómo Él, cuando le pusieron una corona de espina, nunca salió de su elemento. Imagínate el dominio propio de sus emociones. Entonces los dejo con esa tarea. Los amo. Con eso cierro y vamos a orar para que Dios nos muestre cuál de estas 8, por qué nos ha entregado tanta autoridad. Después de la crucifixión y la resurrección, dice que Cristo vive en nosotros y que nosotros vamos a hacer cosas más grandes de las que Él hizo, porque Él se tuvo que ir a estar con el Padre. Entonces hemos recibido por gracia la vida eterna a través de su sangre, y ahora va a ser nuestra responsabilidad qué vamos a hacer con lo que Él nos ha entregado. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias porque sabemos que tú nos estás llevando a estudiar tu palabra, Señor. Que tu palabra dice que como sana nuestra alma, Señor, va a sanar todas las áreas de nuestra vida. Va a prosperar todas las áreas de nuestra vida. Yo te pido, Señor, que en esta semana tu Espíritu Santo nos revele qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, por qué no hemos podido salir de ese hueco, cuál es el estancamiento, qué área necesitamos trabajar, Señor, para poder caminar en tu victoria, en tus deseos, en tu voluntad, Señor, renovando nuestra mente para ser la mente de Cristo. Gracias porque tú nos has dado
todo lo que necesitamos a través de la sangre de Cristo Jesús. Y tú vas a hacer, Señor, mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos cuando nosotros sanemos nuestras emociones, Señor. Yo pongo cada vida en tus manos. Yo te entrego cada persona que está aquí, Señor. Yo como líder de esta casa me presento ante tu trono, Señor, y te pido que me des más sabiduría, Señor, para poder llevar tu iglesia, administrarla, Señor, hacerla una novia sin mancha, sin arrugas, Señor. Gracias porque yo sé que me estás sanando en el área de mis emociones, Señor. Y cada persona que entre a esta casa será bendecida porque tú eres el que se sienta en el trono, Señor, y tú eres la cabeza de cada hombre, Señor. Yo te pido por cada hombre que está aquí, papá. Te pido que tú levantes hombres del reino, hombres que no tengan miedo de hablar de tu verdad, que no tengan miedo de evangelizarle al perdido, que no tengan miedo, Señor, de decir: este es el momento por el cual tú me creaste, Señor. Tú me trajiste en el vientre de mi madre a este mundo, porque tú me vas a utilizar con poder. Y de igual forma, Señor, levanta a tus damas, a tus mujeres, a tu ayuda idónea, a la última costilla, que el hombre fue incompleto, Señor. Somos incompletos si no tenemos a nuestra mujer a nuestro lado, Señor. Gracias por cada mujer, cada dama que tú has traído a esta casa y las que vas a traer, Señor. Dales a ellas la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el poder, Señor, de levantarse y apoyar tu iglesia, Señor. Cumplir con el propósito por el cual tú las has llamado, Señor. Hazlas las líderes, Señor. Permítalas ver el futuro. Dales palabras, Señor, de autoridad y de profecía. Muchas veces, Señor, se nos olvida que nuestras oraciones no llegan al cielo, Señor, no salen del cielo raso de aquí, de este templo, porque tenemos problemas con nuestras esposas, Señor. Permítenos entender cómo debemos amarlas a ellas de la manera en que tú amaste a tu iglesia, Señor. Danos un entendimiento profundo de cómo tenemos que amar a nuestras esposas, Señor. De cómo tenemos que manejar nuestras emociones frente a ellas. Y te damos gracias porque sabemos que tú nunca paras de obrar. Que todo momento tú estás obrando, tú estás perfeccionando, tú estás edificando esta casa, este templo, cada pared, cada silla, cada carro, cada persona, Señor. Gracias porque son tus hijos. Y aquí las personas que entran, Señor, crecerán raíces, Señor, para poder impactar a las próximas generaciones, Señor. Haznos buenos administradores, Señor. Gracias por lo que nos has confiado y gracias por lo que estás haciendo cada día con tu iglesia Jump, Señor. Danos la fuerza, renueva nuestra fuerza cada mañana para poder cumplir y no cansarnos en el maratón de 26.2 millas. Renueva nuestra fuerza. Haznos volar como águilas, Señor, por lo alto. Rodéanos de otros leones y leonas, Señor, de personas de tu reino. Trae las águilas con las cuales tenemos que volar en lo alto. Gracias, Señor, porque nos vas a subir a la montaña para ver tu reino, Señor, para mirar hacia arriba como hizo Moisés, para recibir instrucción clara, Señor. Te pido que me des instrucciones sobre qué debo hacer y qué no debo hacer, Señor. Y te doy gracias porque sé que tú eres un Padre fiel y que tú nos amas y nos darás todos los deseos de nuestros corazones conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Recuérdanos que nosotros no tenemos nada bueno dentro de nosotros. Te pedimos perdón en esta noche por cualquier pecado que hemos cometido y te pedimos, Señor, que nos restaures y nos levantes, y como dice tu palabra en Jeremías, que nos hagas portadores de tu voz, Señor. Que cuando abrimos nuestra boca seamos de bendición para tu iglesia, para cada persona que pone en nuestro camino. Que nuestras palabras sean cargadas con fuego de tu Espíritu Santo y de poder, y más importante que nada, de amor incondicional, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos. Ayúdanos a llegar a la casa con bien y permítenos, Padre, aprender más de tu palabra y de las emociones que tú nos entregaste cuando nos pusiste aquí en este mundo, Señor.
Te bendecimos, Señor. Gracias por cada persona que está aquí, cada persona conectada online. Que esta semana sea una semana de bendición y que siempre nos recordemos que tu reino, Señor, y tu justicia es lo más importante que tenemos en nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo dice...